Hola, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Como cada miércoles, tenemos el gusto de presentarles una charla más de Mujeres a la Ciencia. En esta ocasión tenemos el gusto de contar con la presencia de la doctora Juana López Martínez, quien nos estará compartiendo un poquito su experiencia de vida. Muchísimas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta que desea hacerle al final de su plática, nos puede escribir por el chat y ahí le estaremos haciendo las preguntas a la doctora. Pues sin más, adelante, doctora. Creo que a lo mejor tuvo problemitas la doctora con su conexión. A ver si la podemos volver a tener que se conecte. Ok, pues vamos a darles unos minutitos y aprovecho la oportunidad para decirles que en nuestras redes sociales están todas las actividades que estamos teniendo a lo largo, pues, de estos meses y hay convocatorias abiertas también. Cualquier cosa, cualquier duda, nos pueden hablar aquí a la oficina para darles un poco más de información. Ya regresó la doctora, por aquí está con nosotros. Vamos a esperar que nos proyecte su presentación. Adelante, doctora. Gracias. Una disculpa, se fue de repente la señal. Estamos teniendo muchos problemas con señal. Eh, a mí me gustaría platicarles un poquito, antes que nada agradezco la invitación, a darles esta charla y me gustaría platicarles un poquito antes de empezar a platicarles más sobre mi investigación y por qué soy científica y además por qué estudio las pesquerías. Eh, yo soy bióloga pesquera y les voy a platicar un poco desde mis orígenes, ¿sí? Yo nací en León, Guanajuato. Ustedes conocen Guanajuato, es uno de los estados más bonitos que hay, eh, básicamente porque tiene una arquitectura muy colonial, en particular la ciudad de Guanajuato. Está declarada como Patrimonio de la Humanidad, una ciudad muy, muy bonita. Nací nuevamente en León, Guanajuato, crecí en el Distrito Federal de una familia muy numerosa y amorosa. Imagínense, tengo 11 hermanos, casi un equipo de fútbol con todos los aguadores y contamos a los padres, ¿no? Estos son mis hermanos y mis padres, de los que ustedes ven arriba. Eh, Estas de acá de la mano derecha, la mano izquierda, perdón, son mis hermanas. Yo soy la que está acá abajo. Y bueno, la diapositiva o la figura de abajo es muy en particular para enfatizar. Yo recuerdo a mis tías y a mis abuelos que hablaban, uno debe tener todos los hijos que Dios le mande, ¿sí? Y yo en alguna ocasión le pregunté a mi mamá, oye mamá, ¿por qué ustedes tuvieron tantos hijos? Y ella me decía, es que en ese tiempo nosotros no podíamos detener eh, o sea, parar los embarazos. Dice, yo le pedí al médico, varias veces al médico, que me diera algo para ya no tener hijos. Y el médico les decía, no, madre, los que Dios te mande. Los médicos tenían la prohibición de parte del gobierno federal, tenían la prohibición de hacer cualquier cosa para detener los embarazos. En ese tiempo no había un programa de planeación familiar. Eh, ya posteriormente, al ser tan grande la población del país, fue cuando se empezaron a tomar acciones para este, eh, llevar a cabo un control natal, pero antes de eso no existía. Y bueno, predominaba mucho el dominio de la religión, ¿sí? Eh, yo nací en una familia, como les comentaba, muy amorosa, muy alegre. Este, eh, Hacíamos salidas, a pesar de que éramos una familia muy humilde. Mi padre era cortador de calzado, mi madre era trabajadora. En ese tiempo, ella trabajaba pegando vivos para los zapatos. Este, eh, yo fui a las primeras guarderías que existieron, unas guarderías chiquitas, una casita chiquita, pero eran guarderías. Aún así, con todo lo humildes que éramos,
era una familia muy alegre y nos gustaba mucho salir a los parques nacionales. Por suerte, la Ciudad de México alrededor tiene muchos parques nacionales. Por ejemplo, este que estamos viendo es el Parque de los Dinamos. Es un parque muy bonito, donde hay muchas cascadas, y así como ese, íbamos a muchos otros. Me acuerdo que mi mamá nos hacía tortas para poder a completar para todos. Mi papá ponía en hilerita todos los zapatos para estarlos boleando para que fuéramos bien arregladitos. Mi mamá nos cosía nuestra ropa. Y, y bueno, nos subíamos al camión y todo el mundo nos decía, pues es una guardería, ¿no? Traen a todos sus hijos, ¿sí? Y sí, efectivamente fuimos una familia bastante numerosa. Mis hermanos, aún como éramos muy humildes, todos, entre todos nos ayudábamos. Eh, Todos empezamos a trabajar desde chiquitos, ¿sí? Y bueno, desde entonces, al salir yo tanto al campo, tenía mucho amor por la naturaleza. Siempre me sentí identificada con la naturaleza. A mí me gustaba mucho ver las estrellas. Si me preguntan qué nombre tienen las estrellas, eso sí no se los puedo decir, ni dónde están las constelaciones, porque soy totalmente neófita en ese campo, ¿sí? Pero me gustaba mucho verlas, me gustaba mucho salir a los parques nacionales y estar haciendo colectas de hongos, colectas de hojas, para ver la forma de las hojas. Desde entonces empecé a aprender leyendo, empecé a aprender cómo se preservaban las hojas, y para poder en un futuro ya ir haciendo mi colección. Siempre hice colecciones de diferentes cosas. Nadie me ayudó, yo los hacía solita. Tan es así que también desde chiquita, en alguna ocasión me acuerdo que tenía un pollito y el pollito, pues en una de esas, caminando, lo aplasté. Y traté de coserlo, pero parecía un Frankenstein, caminaba todo chueco. Y bueno, ya cuando lo vi así tan malito, dije, no vale más, se muera, ¿no? Entonces usamos cloroformo y pues lo dormimos y se murió. Entonces con ese pollito empezó ella a sacarle todas las piezas de dentro, todos los órganos. Compré un vidrio y empecé a poner sus diferentes órganos y a ponerles nombres. Y los metí al congelador, casi se desmaya mi mamá cuando los ve, ¿no? Se imaginaba que iba a tener una hija psicótica o alguna cosa así, ¿no? Este, Me gustaba mucho todo en la naturaleza. Igual eran ratones, igual eran perros. Yo tuve mascotas de todas, tuve de víboras, tuve de arañas, tuve de iguanas, tuve de todo. Creo que lo único que no tuve fueron ni aves, porque no me gustaba tenerlas en cautiverio, ni gatos en ese tiempo, ¿no? Ahorita me gustan mucho los gatos. Posteriormente, ya más adelante, entré a trabajar en la preparatoria entré a trabajar, a estudiar en la UNAM, en el Colegio de Ciencias Humanidades Vallejo, que era una escuela que se caracterizaba por ser muy reaccionaria, hacíamos manifestaciones, no nos quedábamos callados, ¿no? Posteriormente entré también en la UNAM a la Facultad de Estudios Superiores, que antes se llamaba la ENEP Iztacala, a la carrera de biología. Pero antes de eso, en ese tiempo, el ambiente familiar seguía siendo muy amoroso, pero mis hermanos todos trabajaban. Nosotros aprendimos a trabajar desde chiquitos. Vendíamos gelatinas, vendíamos merengues. Me acuerdo que mi mamá a veces cosía ropa ajena y yo me ponía a estar cosiendo bastillas de los fondos que ellas le mandaban hacer. Pero algo sí era bien, bien insistente mi mamá: no abandonen la escuela. Me acuerdo que mi mamá nos decía, yo no les puedo dejar ninguna herencia, pero lo único que les puedo dejar es que sean gente preparada. Y
nos empujaba a todos a que estudiáramos. Ahorita casi la mayoría somos profesionistas. Los que no quisieron ser profesionistas fue decisión propia, ¿no? Pero los demás, pues nos orientamos a ser profesionistas. En ese tiempo, como mis hermanos habían salido muchos, habían interrumpido sus estudios por la presión económica familiar, en ese tiempo los retomaron. Eso hizo que nosotros, los que nos quedamos y todavía estamos estudiando y trabajando, tuviéramos que meter la presión de tener que contribuir más a la familia. Yo me acuerdo que en ese tiempo incluso yo llegaba a trabajar y en algunas ocasiones me tocó encontrar que no había nada de comida y yo tenía hambre. Me acuerdo que me tocó comer una tortilla dura porque no había otra cosa, ¿sí? Pero sin embargo, mi mamá segurito que sí nos mandaba a la escuela a todos, ¿sí? Posteriormente, pues en ese tiempo yo empecé a trabajar vendiendo terrenos de panteones, ¿sí? El que está acá abajo a mano derecha, a mano izquierda, perdón, eran el que yo trabajaba, terrenos de panteones de Parque Memorial. Me veían a mí como si fuera, cuando yo llegaba a ofrecerles los terrenos, me veían como si fuera, como el que está arriba, ¿no? Un monje loco con su buitre arriba o su cuervo arriba y su cadena, ¿no? Así me veían muchos, ¿no? Todo el mundo pensábamos en querer comprar terrenos, pero nadie pensaba en querer comprar terrenos para Panteón, ¿sí? Era algo que, pues no era muy común, ¿no? También trabajé en una boutique vendiendo, apoyando a vender ropa, también trabajé como recepcionista y bueno, en ese trabajo en donde pues había gente grande, eh, también tenía contacto que en gentes mayores que por supuesto me ofrecían ir a los antros que en ese tiempo se llamaban discotecas. Y bueno, eso tenía un cierto riesgo, ¿no? Una joven inmadura, porque estoy hablándoles que era cuando tenía 15, 16 años, tiene los riesgos de trabajar con gente mayor que igual pueden hacer acoso personal, igual también riesgos en la calle, que ahorita cada vez son mayores, pero en ese tiempo también existían. Y riesgos con los amigos que te ofrecían diferentes cosas. Yo me acuerdo que cuando iba a los antros, al principio empecé tomando una copa de gin and tonic, ¿sí? Es una bebida de agua mineral con ginebra. Y luego llegó un momento en que empecé a subirle sin darme cuenta, hasta que llegué a 3, 4 copas, y hasta que me quedé yo, pero ¿por qué si yo no quiero tomar más? Y entonces fue cuando dije, no, hasta aquí, ¿sí? Igual me ofrecieron en su momento marihuana, que yo no quise probar, pero son los riesgos que corremos cuando somos gente inmadura, ¿no? En ese tiempo, bueno, pues nada más existía la marihuana como de los más, sí existía la heroína y la cocaína, pero eran muy, muy caras y muy poca gente tenía acceso a ellas, ¿no? Pero el común era la marihuana, eran los solventes, que por suerte, pues a mí no me llamaron la atención, pero sí tenemos un riesgo con ellos, ¿no? La carrera de biología. Cuando yo entré a la carrera de biología en la UNAM, eh, mis salidas de campo eran a colectar ratones, a ir a agarrar murciélagos, a agarrar víboras, ranas, este, incluso yo trabajaba en apoyo a los eh, laboratorios y a los bioterios, cuidando y dándoles mantenimiento a los conejos, a los ratones que iban a ser usados para experimentos. Eh, una de las cosas que me acuerdo muchísimo, que me quedó, ahora sí que me quedé impactada y lo tengo como uno de los mejores recuerdos, fue en una excursión que hicimos de viaje de campo a Chiapas. Por supuesto que todo el mundo tuvimos que botear para conseguir dinero, pidiendo monedas a la gente y con eso completamos para
ir a nuestra excursión, que dijimos que era viaje de campo, pero la realidad es que era una excursión. Nos fuimos a acampar a Chiapas, nos acampábamos en la selva Lacandona y fue una experiencia muy bonita, en contacto totalmente con la naturaleza. Me tocó ver las lagunas del Montebello, las cascadas de Agua Azul, el cañón del Sumidero, muy bonito. Es uno de los estados más bonitos que existen, yo creo que el más bonito de todos. Sin embargo, si bien era una carrera que tenía mucho contacto con la naturaleza, a mí me llamaba mucho la atención hacer estudios, pero en, en algo más aplicado, ¿sí? A lo mejor más adelante, si hubiera seguido con la carrera de biología, pues hubiera tenido una aplicación mayor cuando fuera especializándome, pero en ese tiempo, a pesar de que me gustaba la biología, yo quería algo más práctico, ¿sí? Entonces empecé a voltear para salir fuera de la ciudad. Y eso me llevó a tener que salir. Cuando salí de la ciudad, pues lógico, mis padres no querían dejarme salir, ¿sí? No entendían por qué, si la UNAM estaba ahí y era una de las universidades con más reconocimiento a nivel internacional, ¿por qué no quedarme ahí? Sí, todos mis hermanos ahí estaban estudiando. Sin embargo, yo decidí salir, ¿sí? Fui la única hija que salió del DF para estudiar y además mujer, ¿sí? Éramos 11 hermanos, como les comenté, 7 hombres y 4 mujeres. Y ninguno de los hombres había salido y ninguna de las mujeres había salido, más que yo. Cuando salí, pues lógico, al salir, yo salí con una compañera que estaba también en la carrera de biología y pues las dos, el salir fuera, la verdad, créanme que es duro, porque uno se enfrenta a la tristeza, al miedo a lo que encontremos allá, a la soledad, porque ya no tenemos el cobijo de los papás, de los hermanos, ¿sí? Y la verdad es que te dan ganas de querer abandonar y regresar a tu casa. Sin embargo, no lo hicimos. Y básicamente también fue porque encontramos mucho apoyo en la escuela, sí, en la facultad. A donde me fui a Mazatlán. ¿Sí? Una ciudad muy bonita también, muy alegre. Este, llegamos a una casa de asistencia en donde nos daban todo, pero pues era poco realmente lo que nos daban. Posteriormente nosotros rentamos una casa, pero la casa no tenía nada de muebles. Hacíamos de comer en una parrilla eléctrica, unos banquitos nos sentábamos al inicio ni siquiera banquitos teníamos, con tabiques nos sentábamos y ahí cocíamos con un sartén que compramos. Sí, el dinero que teníamos era muy escaso, nuestros padres no nos podían mandar mucho, era muy poquito lo que nos mandaban y no nos alcanzaba a veces ni para comer. Sí, yo me acuerdo mucho de una señora que tenía una tienda en la esquina a la que íbamos y le comprábamos cosas y en alguna ocasión fuimos y nada más le compramos unos bolillos. Y nos decía la señora, si quieren, yo les fío y cuando ustedes tengan me lo pagan. Y básicamente lo hago porque yo tengo hijos estudiando fuera y ojalá que encuentren a una persona que les ayude también. La verdad fueron días bastante con muchas carencias. Nosotros nos teníamos, cuando no había dinero ni para el camión, nos teníamos que ir caminando desde donde vivíamos hasta donde estaba la escuela, que eran como 5 kilómetros, irnos caminando, ¿sí? Pero bueno, nos servía de ejercicio. ¿A dónde entramos? A la Universidad Autónoma de Sinaloa. Entramos lo que era antes Ciencias del Mar, ahorita es la FACIMAR. La universidad era en ese tiempo una de las universidades más pobres del país. Eh, Entramos a la carrera de biología pesquera. La verdad es que fue para mí un contraste porque yo venía de la UNAM, en donde estaba prácticamente todo a disposición. Yo me acuerdo que en la UNAM
nos dejaban algunos experimentos y nos daban un cubículo para los equipos para que nosotros pudiéramos estar trabajando y hacer nuestros experimentos. El equipo científico lo podíamos pedir y lo podíamos tener una semana, 2 semanas dentro de los cubículos y no afectaba a la universidad. O sea, para que ustedes se den cuenta de la cantidad de equipo que puede haber en la UNAM, mientras que en la escuela, en la FACIMAR, eh, se nos dañó el único espectrofotómetro y el maestro nos decía, pues a mí no me interesa que no tengan espectrofotómetro, ustedes me hacen la práctica. Ahí aprendí que el espectrofotómetro es exactamente o nos puede permitir hacer lo mismo que un fotocolorímetro. Simplemente tenemos que hacer una conversión. Pero así aprendimos a trabajar con muy escasos recursos económicos de la escuela y con muy escasos recursos del equipo. Pero teníamos una gran ventaja, excelentes maestros. Todos los maestros eran jóvenes, pero estaban trabajando en el área a la que era, por ejemplo, un economista estaba trabajando en el área de economía. Uno que nos daba recursos naturales trabajaba en manejo pesquero. O sea, había gente que realmente trabajaba en el campo y nos compartían sus experiencias. Ahí aprendimos mucho la parte práctica, ¿sí? Era una carrera que en ese tiempo era una carrera para hombres, ¿sí? Yo me acuerdo cuando entré, mucha gente me preguntó, ¿y por qué entras a esa carrera si es para hombres? Tienes que ir al mar, tienes que subirte a los barcos, ¿por qué entras a esa carrera? ¿Sí? Yo les decía, pues porque es la carrera que me gusta, yo me siento identificada. Para que se den una idea de cuánta gente estábamos. Éramos una matrícula como de 800 alumnos, de los cuales máximo éramos 20 mujeres. O sea, éramos muy poquititas mujeres en esa área. Sin embargo, a pesar de que éramos muy poquitas, tuvimos el gran cobijo de nuestros compañeros. Nuestros compañeros nos cuidaban como si cuidaran a sus hermanas, ¿sí? La verdad es que fue un ambiente muy bonito, de mucho compañerismo hacia nosotros. Yo, la verdad, nunca tuve alguna discriminación ni nada, para nada, ¿sí? Para nada, al contrario, mucho apoyo de ellos, ¿no? Eh, Muchos de ellos eran hijos de pescadores, muchos de ellos hijos de agricultores, gentes muy humildes, que incluso en vacaciones se iban a sus casas no para descansar, se iban para trabajar, para poder conseguir un poquito del dinero que les pudiera permitir estar el resto del periodo en clases y poder estar pagando sus estudios. Así era de humilde la facultad. Sin embargo, los que ahí salían muy preparados para trabajar en el campo. Yo me acuerdo que el que fue director de tesis en mi maestría era un gringo y él me decía, no sé qué, me gusta mucho la gente que viene de la Escuela de Ciencias del Mar. No sé qué les hace la escuela, pero los enseña a trabajar. ¿Sí? Realmente no tuvimos mucho equipo, pero tuvimos una muy buena preparación. ¿Qué es la carrera de biología pesquera? ¿Por qué me gustó la carrera de biología pesquera? Es una carrera orientada a formar a los biólogos que apoyarán en la evaluación de los recursos pesqueros y básicamente no nada más con fines biológicos, sino con fines de aprovechamiento para el sector pesquero. Tiene una duración de 5 años, es una carrera un poquito larga. Tiene dentro de su formación mucho de matemáticas, que era una de las partes que me gustaba, curiosamente, mucho de economía, de políticas públicas, aparte de las áreas de biología, ecología, evaluación, perdón, biología de invertebrados, biología de vertebrados, de todas las diferentes partes que se veían en la carrera de biología en la UNAM, pero acá tenía un plus, que era la parte de aprovechamiento.
Dentro de la formación nos pedían que hiciéramos un servicio social. Ahí no se hacían tesis, se hacían el equivalente a una tesina y se hacían en equipo con 4 o 5 miembros del equipo. Yo era parte del equipo Langosta, trabajamos con el recurso Langosta. Nosotros nos íbamos desde tempranito a las 3, 4 de la mañana a pescar con los pescadores. Nos subíamos a las lanchas. La verdad es que eran unas marejadas bastante fuertes porque trabajan en la rompiente donde se rompen las olas y era una marejada, pero buena, ¿no? Este, eh, También apoyábamos al sector pesquero, a los pescadores a subir las redes, porque una forma de ganarse la confianza de los pescadores no era subirse y tomar datos, eso no. Ahí aprendimos que realmente para que ellos nos pudieran ayudar, era nosotros ayudarles a ellos. Yo me acuerdo que en alguna ocasión que estábamos, yo según andaba identificando las langostas, había tres especies de langostas, hay 2 especies de langostas, y para identificar el sexo, y entonces yo estaba moviendo la, la langosta y tratando de ver las espinas, que era lo que diferenciaba a la langosta, la inflatus de la gracilis. Y se me queda viendo un pescador y me dice, ¿qué está haciendo, eh? Le digo, bueno, que estoy identificando. Y dice, mire, dice, esto es la güera y esta es la prieta. Y esta es niña y este es niño. Yo me quedé así, impactada, ¿no? Pues efectivamente, si tú revisas en los nombres de las langostas de los diferentes trabajos, viene el nombre vernáculo. Y pues efectivamente también le dicen langosta güera o langosta prieta. Ahí aprendí que los pescadores me enseñan a mí y no yo les enseño a ellos, ¿no? Hay que darles mucho, mucho, el respeto de toda la experiencia que tiene el sector productivo, porque no nada más es pescadores, cualquiera de los diferentes áreas de recursos naturales, los productores son los que realmente tienen el conocimiento, que tienen tantos años de experiencia, el conocimiento práctico, ¿sí? Eh, de ahí aprendí y yo tuve establecido un muy fuerte compromiso con el sector social de la pesca. ¿Por qué? Porque realmente el pescador ribereño es si no es que el sector más pobre de la sociedad. Eh, a diferencia del campo y del sector ganadero, los pescadores no tienen acceso a fondos de financiamiento de los bancos o de alguna institución financiera. ¿Por qué? Porque se considera que su actividad es una actividad de alto riesgo. Como depende mucho del medio ambiente, del clima, pues nadie les asegura que tengan una buena o mala este, jornada de pesca. Eso hace que el sector eh, bancario no les quiera dar apoyos. Por el otro lado, el gobierno realmente les da muy poquito apoyo, ¿no? Entonces es un sector muy vulnerable, es un sector este, que demanda o que requiere mucho apoyo. Desde entonces yo dije, voy a hacer todo lo que pueda por apoyar al sector pesquero, ¿sí? Desde entonces, yo agarré mucho amor por los ribereños. En el transcurso del tiempo, pues me casé cuando estaba todavía en la carrera, nace mi primer hija y yo me acuerdo que entregué mi documento de titulación un día antes de que ella naciera, ¿sí? Cuando estaba haciendo mi servicio social y escribiendo la tesina, yo andaba arriba de las embarcaciones embarazada. Me decían los pescadores, nos va a hundir la lancha, ¿no? Este, Al nacer mi hija, a los 2 meses, me separo y regreso a la Ciudad de México. N cosas que hicieron que me separara, ¿no? Y allá en la Ciudad de México, y básicamente
buscando el apoyo de la familia. Empecé a trabajar en el CONALEP, dando clases en CONALEP del Zarco, donde está la piscifactoría del Zarco, dando clases y además trabajando en el Zarco en la piscifactoría, donde se hacían cultivo de truchas, ¿sí? Posteriormente, regreso a Mazatlán con mi hija ya de 1 año, tratando de retomar mi relación, lo cual desafortunadamente finalmente no funcionó y terminé divorciándome ya formalmente, ¿no? Entré ahí en Mazatlán trabajando en docencia en una secundaria particular en la que estaban puros alumnos que nadie quería porque ya los habían rechazado en todas las escuelas porque eran muy desastrosos. También trabajé como responsable del colegio de bachilleres por 6 meses, eh, y entré a trabajar a un proyecto de investigación. Desde entonces empecé a trabajar en investigación, pero era un proyecto que realmente tenía ingresos, pero eh, muy en tiempos muy separados entre cada una de las diferentes administraciones que hacían. Entonces no tenía una seguridad como tal. Me acuerdo que en ese tiempo, para poder mantenerme y mantener a mi hija, pues yo trabajaba haciendo macramé de lámparas, de diferentes cosas y vendiéndoselos a las señoras. Este, también, aparte de que daba clases y que trabajaba en el proyecto de investigación, yo me iba a las clases de inglés porque en ese tiempo todavía, a lo largo de toda mi carrera, yo había estudiado más bien francés y me metí a estudiar clases de inglés. En la mañana de ahí me iba a, a dar clases, ¿no? Y quise retomar mi sueño de investigación. Es bien importante que uno defina desde antes qué es lo que quiere hacer, porque si uno tiene una visión de lo que quiere hacer, podrá haber N cosas que nos desvíen, porque la vida eh, nos da muchos tumbos, cosas malas, cosas buenas, pero si uno tiene claridad a dónde quiere llegar, a pesar de que la vida nos desvíe, siempre regresamos a esa línea, ¿sí? Entro a la maestría, me dan una beca por suerte de CONACYT y posteriormente me voy al CICESE a Ensenada. Es un centro que es centro de investigación de CONACYT, ¿sí? Y es en la materia en la posgrado en ecología marina con la orientación en ecología pesquera. Nuevamente me caso y cuando mi hija ya tenía 6 años, mi primera hija. Y al año de que me casé nace mi segunda hija. Terminando de tener a mi hija, entro a trabajar al TEC de Monterrey en docencia y en investigación de peces pelágicos menores. Después, esta es mi familia. Acá está arriba toda mi familia, mis hijas, mis nietas, mis hijos, mis nietas, mi marido, ¿sí? Una vez ingresando al CIBNOR, en ese tiempo ingresé al CIBNOR, aquí me equivoqué, no es 2004, ingresé en el 94, 1994, y bueno, hasta ahorita, hasta la fecha, sigo trabajando en el CIBNOR, que es un centro de investigación también de los centros CONACYT, que es un centro donde hay una actividad muy intensa en el aprovechamiento de los recursos y tiene mucha vinculación con el sector productivo. Y también es un centro donde se da mucho la hermandad entre todos los miembros, ¿no? Me voy a hacer mi doctorado a CICIMAR, ingreso también al Sistema Nacional de Investigadores, donde actualmente soy nivel 3. Nace mi tercer hijo, que es el que está ahí arriba, el único hombre. Tengo más de 30 años en investigación. En ese tiempo fui coordinadora de la unidad Guaymas del CIMNOR. Eh, Fui consultor de la FAO por México. Eh, Fui miembro del Consejo Estatal de Pesca y Acuacultura del gobierno de Sonora en 2 ocasiones.
Y desde los inicios de que entré al Sinor empecé a trabajar con pesquerías. Iniciamos con datos de escama ribereña, los cuales se presentaron en diferentes foros nacionales y fueron a solicitud de el INAPESCA y la subdelegación de pesca. Del 2002 del 2000 al 2002 había un conflicto muy fuerte entre el sector conservacionista que quería que el Golfo de California fuera que se conservara muchas áreas, pero que desafortunadamente entraba en contradicción con el aprovechamiento, ¿sí? En particular con la pesca de camarón. Y siempre con la visión de apoyar al sector productivo, planteamos dos potenciales vías de investigación. Por un lado, el proyecto de efectos de la pesca de arrastre, o sea, una evaluación, realmente una evaluación, y por el otro lado, buscar alternativas de aprovechamiento a ese sector productivo. Gracias a eso y el apoyo de las autoridades, conseguimos el financiamiento de los fondos CONACYT para llevar a cabo el proyecto de evaluación del impacto que ocasionan las redes de arrastre para camarón y escama demersal. Además, el financiamiento para el proyecto Prospección y Evaluación del Potencial Pesquero de los camarones de profundidad. En ese tiempo, el programa de ecología pesquera al que yo pertenecía se dividió en líneas estratégicas, siendo la línea de efectos de la pesca la que yo coordino. Actualmente todavía yo coordino. Derivado de ese proyecto, créanme, participaron muchas instituciones, participaron muchos investigadores y técnicos. Sacamos un libro que se llama Efectos de la pesca de arrastre en el Golfo de California, que lo pueden ustedes encontrar en línea. Y con ese también, y con toda la investigación, dimos apoyo a la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados, al Gobierno de Sonora, a la CONAPESCA, INAPESCA, para coadyuvar a contrarrestar el embargo camaronero que querían imponerle a México. Otra de las pesquerías con las que empezamos a explorar con fines de diversificar la pesca fue la medusa bola de cañón. Hasta la fecha, empezamos desde el 2003 a la fecha. Ahorita es una pesquería bastante establecida que genera alrededor de 19 empleos y da una derrama de cerca de 36 millones de dólares. Es una verdadera alternativa para el sector productivo. Generamos la Carta Nacional Pesquera, la Carta Nacional Acuícola, la primera Carta Nacional Pesquera, la primera y segunda. Ahorita ya hay modificaciones que fueron generadas por investigadores de la INAPESCA. Otro de los proyectos que llevamos a cabo fue el proyecto de Dorado, básicamente para apoyar en el conflicto que había entre el sector pesquero y el sector pesquero de ribereño y el sector pesquero del turismo. Otros proyectos más adelante, cuando empezamos a ver el problema del cambio climático, empezamos a desviar también o a derivar también orientaciones y esfuerzos hacia evaluar el cambio climático y los efectos en varias de las pesquerías, ¿sí? Y en la acuacultura. Empezamos con la de camarón, que nos dio el apoyo a la Semarnat, y tuvimos el contacto bien directo y se entregó los resultados a INAPESCA, a los productores pesqueros y acuícolas y al gobierno de Sonora. También empezamos con el cangrejo araña. Es un cangrejo muy grandote. Si ustedes han visto los programas de pesca mortal, un cangrejo grande, la centolla, pues hagan de cuenta que es como la centolla de México, ¿no? De esa derivamos una ficha técnica. Aquí está el proyecto de Dorado. Evaluamos tanto pesca deportiva como pesca ribereña. El proyecto de camarón de profundidad, en el cual se trabajó con barcos prospectando hasta cerca de los 1,000 metros de profundidad, eh, tanto del Golfo de California como la costa occidental de la península. Otro proyecto que también tuvimos en apoyo al sector productivo y pues a solicitud de la subsecretaria de la Subsecretaría de Pesca y Acuacultura de Sonora,
fue el proyecto Escama en el Alto Golfo. Este es el proyecto Cangrejo que les comentaba. Aquí ustedes ven uno de los cangrejotes, ¿sí? Trabajamos con redes también y trabajamos con trampas que diseñamos como alternativa. Y como les comentaba, también empezamos a trabajar con el efecto del ambiente en diferentes recursos, empezando con la medusa, trabajamos también con las pesquerías de camarón, de sardina, este, y bueno, varios de esos, ahorita actualmente, estos que ustedes ven aquí son diferentes proyectos que hemos hecho y actualmente trabajamos con el proyecto Cambios Históricos y Recientes en la distribución de especies bentónicas derivados del cambio climático. Mi producción científica a lo largo de ese tiempo, más de 100 artículos de investigación internacionales, capítulos de libro, más de 30 artículos de divulgación, participación en muchos congresos internacionales y nacionales, en talleres con productores, gobierno estatal y federal, asesoría a productores, muchos artículos de divulgación como el que ustedes ven acá arriba, la medusa bola de cañón. Esta es la medusa, es una medusa muy bonita. Libros, ustedes ven aquí los diferentes libros que hemos sacado. En recursos humanos hemos formado más de 30 servicios sociales, prácticas profesionales, veranos de investigación, entrenamientos técnicos. Hemos formado 25 estudiantes de licenciatura, 20 estudiantes de maestría, 17 estudiantes de doctorado y 3 postdoctorales. Este es un ejemplo del grupo de trabajo con el que yo trabajo. Arriba están todos mis estudiantes y personal técnico que trabaja conmigo, que son excelentes en su trabajo y son muy amigables. Estas son reuniones en las que teníamos de investigadores. Acá abajo son las reuniones con el sector productivo y con el gobierno del estado. Y bueno, mis pasatiempos, independientemente de todo eso, y pasatiempos. Por supuesto, mis hijos, mis nietos, mi marido, mi jardín, esa flor que está ahí es una de mis cosechas y mis mascotas. O sea, no podían faltar mis mascotas. Eso es todo. Espero que les haya gustado. Este, es un poquito de lo que quise platicarles, ¿no? Primeramente, doctora, agradecerle infinitamente que nos haya dado la oportunidad de conocer un poquito su experiencia. Y lo otro sí se nota que la pasión que tiene por sus pasatiempos, porque cuando dice de su jardín hasta le suspira. Este, entrando un poquito en las preguntas que tenemos para usted, por ahí en el transcurso de la plática comentaba que en algún momento hubo quien le dice que esa carrera no es para mujeres, que es algo más enfocado a los hombres. ¿Hubo alguien que la motivara o que le dijera lo contrario a eso, que la impulsara a seguir buscando su sueño? Sí, definitivamente, eh, precisamente lo que ellos me dijeran que no era para mujeres fue lo primero que me hizo. Es un reto, ¿no? A mí me gustan los retos, ¿sí? Y eso que me dijeron, dije, por el hecho de ser mujer voy a mostrar quién soy. Sí, las mujeres somos muy tenaces. Las mujeres cuando nos planteamos algo, lo hacemos porque lo hacemos, ¿no? Eh, por el otro lado, el hecho del sector productivo, si oyen roncar aquí, es una pu que ronca de lo lindo, ¿no? Este, eh, el hecho de ver al sector productivo fue el que me hizo no abandonar mi escuela, mi formación, ¿sí? El convencerme de que había que ayudarlos, pues lo poquito que uno puede hacer, el granito de arena que le puede poner uno, es, con eso me siento agradecida, ¿sí? El haber podido hacer algo contribuido, ¿no? Y además esto habla de la capacidad humana que tiene usted y de lo sensible que fue
al convivir con ellos. Y otra cosa que me llamó mucho la atención y que es para felicitarles, la humildad con la que se refería a los pescadores que aún están usted preparándose o ya preparada, el querer aprender de la experiencia que tienen ellos, del conocimiento que pues adquirieron a raíz de todo lo que han trabajado, habla muy, muy bien de usted. Dentro de su formación o ya dentro de la carrera, ya ejerciendo, ¿cuál considera usted que ha sido su mayor reto? Mi mayor reto, pues de entrada creo que eh, el entrar como coordinadora de la unidad, la verdad es que fue un reto muy grande para mí. Estar rodeada principalmente en donde yo trabajo, la unidad Guaymas, somos poquitos, pero todos los investigadores son hombres. Yo soy la única investigadora mujer. Cuando a mí me nombraron coordinadora de la unidad, por supuesto que afecté intereses, a muchos no les gustó. En los cargos, esa es una característica, en los cargos eh, que las mujeres adquieren, si una mujer es fuerte, si un hombre es fuerte y es exigente y hace cumplir las leyes, se refieren a él como es muy estricto, muy exigente, ¿sí? Pero si una mujer lo hace, te tachan de bruja, te tachan de menopáusica, te tachan de 20,000 cosas, ¿no? Desafortunadamente todavía nos enfrentamos a ese reto, ¿sí? Todavía nos enfrentamos a cambiar esa estatus que nos tienen a las mujeres, ¿sí? Por suerte ahorita ya cada vez más jóvenes, mujeres, y si yo empujo mucho a las mujeres a que entren a estudiar a la ciencia, a aprender, porque realmente aquí hay un campo muy grande, ¿sí? Y las mujeres debemos de explorarlo, ¿sí? Las mujeres podemos empujar la parte más sensible del acercamiento con el productor. Mire que nos comentaba que en su formación no había tenido ningún problema y que incluso se había sentido cobijada por sus compañeros al ser tan poquitas mujeres y lo viene a padecer ya en el ámbito laboral. Y creo que es muy importante sensibilizar no solo a las mujeres de que luchen por lo que quieren, por sus sueños y que dejen un poquito a un lado este tipo de comentarios, sino también sensibilizar a los hombres de que las mujeres también podemos y que pueden aprender, que si se piensa en equipo, a veces los resultados son mucho mejor. ¿Qué consejo le puede dar a la comunidad estudiantil en relación a este tema? Bueno, de entrada yo sí les diría, a los hombres que, bueno, tengan mucho mayor apertura con sus compañeras. Las mujeres no venimos a competir, las mujeres venimos a fortalecer, ¿sí? Por eso existen las parejas y el nombre pareja, su nombre lo dice. Las parejas somos parejas, vamos de la mano, ¿sí? No es la mujer por encima del hombre, no es el hombre por encima de la mujer, es la mujer y el hombre de la mano, ¿sí? Y como parejas y como, como compañeros de trabajo, así es como nos debemos ver, ¿sí? Afortunadamente, cada vez hay más hombres que son más sensibles en ese sentido, son más, conscientes de que las mujeres podemos contribuir con mucho, ¿no? Y en ese sentido, a mí sí me gustaría hacer un llamado a las mujeres a que nos incorporemos. Todos tenemos problemas, todos nos enfrentamos, créemelo, a muchísimas cosas, a muchísimas carencias, a muchísimos problemas, pero podemos, si queremos, podemos. Una de las cosas que enfrentamos las mujeres es el saber combinar, el saber balancear lo que es tu vida profesional y más cuando es una carrera tan demandante como es la investigación con tu vida personal, con tu vida familiar. ¿Cómo llega usted, doctora, a ese equilibrio? Fíjate que eso es algo bien curioso, a mí me dejó muy marcada en ese sentido.
Por ejemplo, cuando yo entré en la coordinación, era mucho estar yendo a reuniones a diferentes ciudades, era mucho estar en reuniones mañana y tarde. Mi hijo todavía no había nacido, pero mi hija, la más chica, estaba muy chica todavía. Bueno, ya estaba en primero de primaria, segundo de primaria, y ya más adelante, y yo pocas veces y me tocó ir a sus festivales. Siempre que podía trataba de ir. Posteriormente a ella le llamó la atención concursar para reina de la escuela. Pues ahí me tienes a mí haciendo burritos para vender burritos y hacer sándwich. Me acuerdo que la secretaria me dijo en una ocasión, doctora, huele aquí a como machaca, efectivamente. Olía a machaca porque había en la mañana, me había puesto a hacer los burritos de machaca para que ella los llevara. ¿Sí? Este, y a pesar de eso, y mi hija más grande, pues me la llevaba bien chiquita a CICESE. Ella aprendió a estar viendo el zooplancton en el microscopio, y las dos me dicen que realmente, a pesar de todo lo que se enfrentaron ellas, agradecen que esa formación diferente que les dieron. Ahorita mi hija más grande tiene su doctorado, está haciendo su postdoctoral en genética en la UNAM, y mi hija intermedia tiene su maestría en nanotecnología. Mi hijo todavía no termina la carrera, pero vamos, ellas mismas, les gustó esa formación. Al principio no lo entendieron, pero después sí, les gustó mucho. Este apoyo debe de ser para usted tener dos hijas profesionistas y que además pues ya muy encaminadas y sobre todo eso, que al final de cuentas son el reflejo de lo que vivieron de su infancia con usted y con la investigación. Por último, doctora, dentro de su formación, eh, ¿cuál ha sido su mayor satisfacción? ¿Formación o ya estando trabajando? ¿Algún reto que diga, este lo tengo que lograr y una vez que lo llevó a cabo, dijo, esto es lo que más me ha marcado favorablemente? Sí, pues mira, a mí creo que el mayor logro que he tenido, fue el que pudimos detonar la pesquería de medusa. Esa pesquería la empezamos desde cero, ni siquiera se conocía qué especie era, y empezamos aplicando todo lo que era la biología, posteriormente cosas de manejo, y todo el tiempo apoyados por el sector productivo y por el sector gubernamental, hasta que finalmente salió a la pesca comercial. Ya posteriormente, una vez que salió la pesca comercial, el INAPESCA se hizo cargo del manejo de esa pesquería. Pero de las investigaciones que nosotros sacamos, se detonó esa pesquería, que como les comentaba, es una pesquería que ahorita genera muchos empleos, que era parte de lo que yo quería, ¿no? Apoyar al sector productivo. Pues muchas felicidades por ese logro. Pues bueno, se nos acaba el tiempo y pues doctora, agradecerle muchísimo el haber compartido con nosotros esas experiencias. Y pues por aquí le tenemos un reconocimiento, Leo, si nos haces el favor. El Gobierno de Baja California Sur y la Secretaría de Educación Pública, a través del Consejo Californiano de Ciencia y Tecnología, COCIT, y en colaboración con el Programa de Acercamiento de la Ciencia y la Educación, PASE, otorga el siguiente reconocimiento a la doctora Juana López Martínez por su participación dentro del programa Mujeres a la Ciencia como parte de las jornadas de pláticas científicas, programa dirigido especialmente a jóvenes californianos. Firmado por la doctora Sara, la cual le manda un fuerte abrazo y saludos y pues de nuevo, gracias. Muchas gracias a ustedes. Y a todas las personas que ya salimos, Leo. No. Ok, perdón. A todas las personas que nos ven por nuestras redes sociales, les recuerdo que dentro de la página están todas las convocatorias que tenemos abiertas
Y pues cualquier cosa nos pueden hablar a los teléfonos de aquí del consejo para cualquier duda o información adicional. Muchas gracias, los esperamos el siguiente miércoles.